Bueno, probamos con, a ver si se conecta la camarita. Ustedes me dicen cualquier cosa. Si no, la sacamos y listo, para que no haya problemas con el tema de la conexión. Bueno, buen día para todos. Nuevamente nos encontramos para estar haciendo la actualización mensual que hacemos acá con Mutual Dan. Agradecido obviamente a Camila y a todo Mutual Dan por poder hacer esta justamente actualización, porque bueno, nos permite ir haciendo los ajustes necesarios para que los pronósticos tengan la mayor certidumbre posible. Justamente el poder hacer este ciclo de charlas hace que podamos dar un pronóstico mucho más certero, porque siempre lo vamos ajustando mes a mes. Y bueno, comenzar mirando un poco, como hacemos habitualmente, un poco el panorama de cómo está la situación a nivel Pacífico, si se sigue manteniendo eso que veníamos hablando, de un evento neutral, se sigue manteniendo, estamos bajo condiciones de una temperatura en el Pacífico Central dentro de los promedios. Comúnmente en la jerga meteorológica se dice que es un Pacífico inactivo, es decir, que no está generando nada, ni aumento en la circulación de la humedad, es decir, no nos proporciona mayor humedad, tampoco nos quita, es decir, por eso se lo denomina como inactivo, cuando está con esta situación así neutral, porque bueno, justamente dependemos de factores mucho más locales, de circulaciones regionales, para que empecemos a tener o no humedad en cada una de las zonas. Pero desde el punto de vista del niño, la niña, en este caso no juega, no hay un papel preponderante, todo lo contrario, no participa en el aumento o en el detrimento de la humedad para esta campaña. Como pueden ver acá en barras grises sería la situación de evento neutral, en rojo la probabilidad de tener un evento el niño y en azul la probabilidad de tener un evento la niña. Como se puede ver para cada uno de los trimestres, la chance de tener un evento la niña es prácticamente nulo. Por lo menos hasta el otoño del año que viene, que recién ahí empieza a aparecer algo de color azul, pero muy bajito, y siempre prevaleciendo el color gris, con lo cual estamos hablando de que esta tendencia de evento neutral se espera que se mantenga a lo largo de toda la campaña. Con esto vamos a ir directamente a mirar lo que hacemos siempre, las perspectivas para cada uno de los próximos meses, tanto en lluvias como en temperaturas. Un año que ha tenido muchas idas y vueltas, en donde no ha sobrado nada, salvo por algún evento muy puntual. Después el resto ha sido más bien bastante egoísta el tema de las lluvias, y bueno, y en la tendencia en el largo plazo, en general, también no nos va a estar sobrando nada. Vamos a seguir hablando de una tendencia en donde las características de humedad siguen siendo muy moderadas, siguen ingresando al país de manera muy irregular, por eso es que tenemos focos de precipitaciones en algún sector, después en otro nada, se van dando de manera muy dispersa, no como hemos tenido años anteriores de esos eventos generalizados, abarcativos, de precipitaciones generosas, sino más bien de núcleos aislados de precipitaciones, y bueno, y eso es lo que está generando una situación de, en la mayor parte del país, falta de agua, ¿sí? Si miramos el balance, estamos siempre por abajo, salvo algunos sectores en particular. Pero bueno, en general, insisto, el tema de las lluvias viene siendo bastante egoísta en cuanto a la distribución, en cuanto a la recurrencia de fenómenos. Si miramos la tendencia para diciembre, en estas últimas actualizaciones se mantiene aquello que veníamos hablando, esta situación de tener condiciones de humedad muy moderada, muy acotada, no tenemos ningún factor regional que impulse el ingreso de buena humedad a nuestra zona, ni el Atlántico, bueno, el Pacífico ya lo estuvimos hablando, tampoco zonas regionales, como por ejemplo la zona de Brasil, la zona de Paraguay. En ese sentido tampoco tenemos grandes aportes de humedad desde ese sector, entonces hace que la humedad en general quede bastante recortada a algunos sectores del sur de Sudamérica. Fíjense que este mapa, como siempre,
siempre hablamos, es un mapa de anomalías, lluvias por arriba de lo normal en colores verdes y azules, por debajo de lo normal en amarillos y marrones, y en blanco son sectores que se espera que tengan lluvias dentro de los promedios. Siempre aclaro que esta escala que utilizamos es una escala chica, es una escala corta, fíjense que va desde el menos 60 a más 50, es decir, 60 milímetros por debajo de lo normal, 50 por arriba de lo normal, no es demasiado, estamos hablando de una situación bastante acotada. ¿Para qué? Porque utilizo esta escala fundamentalmente para que se noten los núcleos, de dónde puede haber un buen ingreso de humedad o dónde puede haber faltante de humedad. Por ejemplo, que veamos todos estos núcleos en color amarillo, marrón, como se ve en esta zona, habla no de una sequía total, pero sí habla de una situación de humedad que le cuesta ingresar a esa región. Y si no tenemos humedad, difícilmente tengamos precipitaciones por lo menos abultadas, por lo menos significativas. Vamos a tener algunas lluvias, vamos a tener tormentas, pero en general los fenómenos que se van a estar dando van a ser un poco más puntuales, más aislados, no con tanta recurrencia, difícilmente veamos esos eventos de gran escala abarcativos que provocan lluvias copiosas en importantes sectores. Comúnmente esas lluvias copiosas van a ser mucho más acotadas. Eso para demostrar este núcleo que se ve en color marrón, que en realidad está hablando solamente de unos 60, 70 milímetros por debajo de lo normal, en esta zona que tiene un promedio de lluvias por arriba de los 150 milímetros. Por eso insisto, no es que estamos hablando de que no va a llover a lo largo de diciembre, sino que la ausencia de humedad va a hacer que sea más difícil que se generen las lluvias típicas de la época del año. A medida que nos vamos hacia nuestra zona, que es la que tenemos que apuntar, el color se sigue manteniendo en ese amarillo, pero mucho más clarito, mucho más debilitado, con lo cual también hablamos de una situación de presencia de precipitaciones, pero con estas características, con fenómenos puntuales, acotados, que se dan de manera mucho más esporádica, sin tanta recurrencia, más allá que ahora, en esta etapa, la recurrencia empieza a ser un poquito mayor, pero bueno, de todas maneras, comparado con los niveles medios, nos quedamos un poquito por abajo de esos parámetros, por lo menos a nivel regional. Después, obviamente, que los fenómenos puntuales, que después al final vamos a hacer un apartado de esa situación en particular, los fenómenos puntuales, obviamente que van a generar desbalances para el sector que lo reciba, pero cuando hablamos de la región le va a quedar un poco digamos, con necesidad de un poquito más de agua. Y además hay que tener en cuenta el segundo de los mapas, que es el de las temperaturas. Ya estamos en pleno mes de diciembre, ya estamos en verano, ya diciembre es parte del verano, del trimestre del verano, diciembre, enero y febrero, en donde las temperaturas ya empiezan a ser significativas. Hasta ahora hemos tenido condiciones en cuanto a marcas térmicas bastante benévolas, tirando para abajo en algunos casos. Bueno, ayer fue un día frío, la semana pasada había sido una semana con temperaturas un poco más altas, pero en general cuando hablamos de promedios ha sido unos meses prácticamente con temperaturas bastante bajas, así que en ese sentido veníamos tranquilos. En cuanto a balance, llovía poco pero tampoco había demasiada evaporación, salvo algún sector puntual, insisto, pero después ya pensando en el mes de diciembre, acá empieza a cambiar un poco el panorama, porque empezamos a entrar en el periodo en donde las temperaturas altas es la parte común, digamos, es lo más normal. Después podemos tener algunas oscilaciones, descensos térmicos, pero en general el común de los días va a ser con temperaturas elevadas. Y además está tenuemente, pero tenuemente acentuado esas temperaturas un poquito más elevadas, fundamentalmente hacia el sudoeste, no tanto hacia el sudeste, pero hacia el sudoeste tenemos ahí algo un poquito más potenciado. Este también es un mapa de anomalías, es decir, temperaturas por arriba o por debajo de lo normal, y con lo mismo que antes. El rojo es valores por arriba, el azul son temperaturas por debajo de lo normal, y en blanco serían zonas que van a tener temperaturas dentro de los promedios normales para el mes de diciembre. Nuestra zona está ahí, entre condiciones dentro de los promedios y levemente por arriba de lo normal, en un mes que ya las temperaturas de por sí son mucho más elevadas, así que hay que tener en cuenta esa situación. Seguimos avanzando, vamos al mes de enero. El mes de enero es un mes que ya en las últimas dos charlas, en los últimos 2 meses, veníamos hablando de una situación que viene siendo para enero bastante errática. No errática desde el punto de vista de pronóstico, sino errática desde el punto de vista de las
precipitaciones. Esto de tener fenómenos dispersos, fenómenos aislados, fenómenos de quizás gran volumen, pero acotados, hace que veamos núcleos de este estilo. Fíjense que tenemos un núcleo verde acá, un núcleo amarillo acá, otro núcleo verde por acá, otro núcleo verde por acá, un marrón o un amarillo por esta zona. Entonces es como que se empieza a ver una distribución muy heterogénea de los núcleos de precipitaciones. Esos núcleos de precipitaciones están haciendo referencia a esos eventos que también los vamos a tener en diciembre, pero quizás un poco más acentuado en enero, de esos focos de tormenta importantes localizados, ¿sí? Fenómenos que van a dejar un volumen relativamente importante, pero en un área acotada. No les digo un lote en particular, pero sí un área relativamente reducida, en donde podemos llegar a tener volúmenes significativos de lluvia. Y después, a escasos kilómetros de ahí, lluvias mucho más normales, o incluso hasta inferior a lo normal. Fíjense que en nuestra zona prevalecen colores blancos o verdes, pero muy claritos. Bueno, esa situación lo que está indicando es eso, una mayor participación de las precipitaciones, pero focalizadas, más erráticas, más dispersas, y no tan parejas, no tan homogéneas, en realidad haciendo caso a lo que pasa comúnmente en la época de verano. En la época de verano se empieza a potenciar ese tipo de situaciones en donde son mucho más acotadas, mucho más, en forma mucho más reducida los fenómenos, porque son fenómenos más convectivos, no son esos frentes donde va avanzando la línea de tormenta, después ingresa el viento del sudoeste tipo pampero y va limpiando todo. No es ese típico situación que ocurre más en épocas de primavera y de otoño, sino que son eventos más convectivos, más de temperatura, más de humedad. Entonces cuando se conjugan esos dos factores, tenemos el desarrollo de esas precipitaciones, que, insisto, son abundantes, pueden dejar un caudal importante, pero acotado. Ese es el problema de esta situación, que en el sector donde caen vamos a estar bien de agua, y ahí donde no cae vamos a estar mal de agua. No hay casi cosas intermedias, porque donde cae, cae, y al lado no cae nada. Entonces tenemos la falta de lluvia. Por eso es que se ven estos mapas con estos núcleos. Quiero marcar, acá está, con estos núcleos así, verde, verde, amarillo, amarillo, otro amarillo por acá, blanco. Entonces, con esas situaciones habla de fenómenos que van siendo erráticos en cuanto a su desarrollo. En cuanto a temperaturas, bueno, vamos a ver mapas muy parecidos. Desde enero en adelante vamos a ver mapas con esta característica, es decir, toda una franja central del país con colores rojizos, es decir, temperaturas por arriba de lo normal. Una parte norte, bueno, lo comentamos también, una parte norte con temperaturas un poquito más moderadas, pero bueno, en pleno enero, Santiago del Estero, Chaco y Formosa van a seguir teniendo temperaturas de 35, 36 grados como algo cotidiano, pero no se esperan grandes picos extremos por periodos relativamente largos en el norte. En nuestra zona, al tener estos colores rojos, no está indicando que no vamos a tener días frescos, va a bajar la temperatura, va a tener su oscilación normal, pero en los promedios se va a potenciar un poco más el tema de las temperaturas elevadas, lo mismo que en el oeste argentino. Eso también nos juega en contra un poquito con el tema del balance, porque si tenemos lluvias que no sobran demasiado, pero con temperaturas elevadas, hace que en el balance, bueno, la pérdida de agua sea importante. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de situaciones en el promedio mensual. Así que ojo con las temperaturas en enero, y después vamos a ver que los próximos meses mantienen esta misma estructura desde el punto de vista de las temperaturas. Con respecto a las lluvias, si sigo avanzando y nos vamos a febrero, el panorama no cambia demasiado. Más allá de los marrones, que sé que muchos ya deben estar abriendo cada vez más grandes los ojos, siempre les recuerdo que esta escala, fíjense que en realidad estamos en este rango de la escala, estamos hablando de 20, 30, 40 milímetros como mucho por debajo de los niveles medios, ¿sí? Estamos en este rango de la escala, estos colores son este rango, no estamos hablando de una sequía absoluta. Lo que estamos tratando de mostrar con este mapa son el tema de los pulsos de ingreso o no de humedad a nuestra región. Lo que está indicando esto en realidad es la dificultad que vamos a tener en cuanto al tema de las precipitaciones. Va a ser difícil generar precipitaciones abundantes, generalizadas, importantes a nivel regional, ¿sí? Entonces, esa situación hace que tengamos fenómenos de lluvia, que no estemos tan alejados de los niveles medios, pero que no pasa como cuando tenemos años húmedos, que cualquier nubecita nos deja unos 10, 15, 20, incluso hasta 40 milímetros, sino que acá cualquier nubecita va a tener que empezar a generar un poco más
para empezar a desarrollar las precipitaciones. Así que ese sería el aspecto clave de esta campaña. No es una campaña en donde vamos a tener una recurrencia demasiado importante en cuanto a fenómenos de lluvia. Más bien van a ser acotados, van a ser aislados y con un cierto espacio, no de manera regular, como cuando tenemos esas precipitaciones que son cada 5 o 6 días, que siempre tenemos un chaparrón, alguna tormenta que nos deja algo de agua. Bueno, en este caso, quizás el volumen de cada tormenta que se dé es más importante, pero se dan de manera más espaciada, más errática, no tan generalizada. Esa sería la clave de esta situación. En el caso de febrero en particular hay una diferencia entre lo que es el centro con lo que es el norte argentino, y ahí tenemos una situación totalmente diferente. Toda la zona pampeana y la región del litoral o el noreste argentino, que ahí sí va a haber un poquito más de humedad, especialmente en el mes de febrero. El mes de febrero, en cuanto a temperaturas, es prácticamente lo mismo que enero, no muestra grandes diferencias. En realidad los mapas de temperatura vamos a mostrar casi siempre la misma estructura, colores rojos en todas las zonas centrales, es decir, temperaturas por arriba del normal, blancos o celestes en la parte norte del país, con valores un poquito más moderados, pero siempre mostrando esta tendencia de temperaturas por arriba del normal en nuestra zona particular. Entonces, insisto con esto del balance, ojo porque, bueno, insisto, si no tenemos agua que nos sobre y con temperaturas elevadas, hace que el balance sea negativo en cuanto a promedios mensuales. Pero, de todas maneras, insisto, estas precipitaciones que recién decía que son erráticas, no son precipitaciones que van a dejar 3 milímetros, son precipitaciones que son abundantes. El problema de esas precipitaciones son que son acotadas, entonces al ser acotadas, algunos la van a recibir y muchos no. Entonces esa es la situación clave de esta característica. Y con las temperaturas sí, las temperaturas son mucho más regionales, acá sí es mucho más probable que toda la zona tenga las temperaturas elevadas. Por eso hablo de que genera un problema este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en aquellos sectores donde no llueva, igualmente van a tener temperaturas elevadas, entonces va a haber mayor pérdida de humedad en el suelo. Si sigo avanzando, nos vamos al mes de marzo. El mes de marzo muestra casi la misma estructura, un poquito más desplazada hacia el norte, es decir, que los núcleos más secos, si se quiere, o menos lluviosos, van a estar ubicados al norte de la región pampeana, dejando la parte sur de la región pampeana con condiciones más cercanas a lo normal, ¿sí? Estas condiciones, fíjense que en ningún caso, en ningún mapa, lo que estuvimos viendo es que los aportes de humedad regionales van a ser importantes. No tenemos un Atlántico demasiado activo, tuvimos un Brasil seco durante todo este último tiempo, un Paraguay también con pocas precipitaciones, entonces todo lo que nos puede aportar humedad de manera regional, no hay grandes indicios que pueda empezar a generarnos a nosotros ingreso de humedad a lo largo de prácticamente todo el verano, como vimos, incluso en el comienzo del otoño tampoco. Y como el Pacífico está inactivo, está en condiciones neutrales, tampoco hay un aumento en la humedad. Es cierto que tampoco nos quita, no estamos en un evento La Niña. El evento La Niña nos quita, con la circulación que genera, nos quita humedad. En este caso no nos quita humedad, pero tampoco nos agrega nada. Entonces, al no agregarnos nada del Pacífico y no tener ningún factor regional que tampoco nos aporte humedad, bueno, siempre queda ahí, en el límite, sin que sobre nada, con precipitaciones dispersas, aisladas, y no mucho más que eso. Entonces, ese es el problema de esta situación en particular. Y además, acompañado por esto de las temperaturas, que, insisto, hasta marzo se mantiene con la misma estructura. Ya vimos diciembre, ya vimos enero, ya vimos febrero y ya vimos el mes de marzo, que en general los 4 meses muestran la misma característica. Toda una tendencia en la franja central con temperaturas por arriba de lo normal, y más al norte, bueno, condiciones más cercanas a los promedios, pero siempre mostrando una tendencia de temperaturas por arriba de lo normal, con lo cual el balance sigue siendo negativo, salvo en aquellos sectores que reciban esas precipitaciones de volumen importante, pero que, recuerden siempre, son fenómenos mucho más puntuales, más aislados, no solamente en el área, sino también en el tiempo. Son eventos más esporádicos que se pueden llegar a estar dando. Ya si nos vamos al mes de abril,
Bueno, el mes de abril empieza bueno, ya acá estamos en pleno otoño, ya marzo empieza a ser otoño, abril ya es pleno otoño, y ya empezamos a tener una circulación distinta. A partir del mes de abril ya se empieza primero a normalizar el tema de la lluvia. Fíjense que más allá de los colores amarillos o verdes que podamos ver, ya el mapa está mucho más clarito, es decir, estamos en este rango de la escala, estamos en un promedio de más o menos 10 milímetros, 15 milímetros, dependiendo de la zona, algunos van a tener un poco más, un poco menos, pero siempre en ese rango medio de la escala. Con lo cual, lo que está indicando es que hay una tendencia a normalizarse. Los meses anteriores estábamos en este rango de la escala, ¿sí? Tirando hacia abajo, sin irnos al extremo, pero tirando hacia abajo, de la media para abajo. En este caso, en este mapa, los colores van prevaleciendo hacia la zona media de esta escala, con lo cual, por eso decimos que tiende a normalizar el comportamiento de las precipitaciones, tiende a ir hacia los acumulados normales, medios, los promedios históricos de la zona de toda la zona central y también el norte argentino. En este caso, prácticamente todo el mapa muestra una misma estructura, salvo bien al norte, que ya es la última etapa también para el norte argentino de lluvias, pero yendo a nuestra región, fíjense que, insisto, estamos en este rango de la escala, con colores ahí amarillitos, blancos, algún sector con color verde también, pero bueno, lo que está indicando eso es que tiende abril a normalizar un poco más la situación, es decir, empieza a haber un poquito más de ingreso de humedad, las temperaturas lentamente empiezan a bajar, climáticamente hablando, históricamente hablando, en abril obviamente que va a tener temperaturas más bajas que enero y febrero, empieza a bajar la temperatura. Desde el punto de vista de anomalías de temperatura, se sigue manteniendo por arriba de lo normal, y de manera bastante generalizada, fíjense que todo el mapa está en rojo, pero obviamente que temperaturas por arriba de lo normal en abril es hablar de un rango de temperaturas, y temperaturas por arriba de lo normal en enero es hablar de un rango muy superior. Entonces, eso también, acá, en esta situación, el balance no es tan negativo desde el punto de vista de combinación temperatura con lluvia. ¿Por qué? Porque si las lluvias se empiezan a normalizar y las temperaturas, por más que estén por arriba de lo normal, se mantienen con valores medianamente parecidos a lo que es el mes de abril, bueno, ya ahí tenemos una pérdida menor de humedad en el suelo. Por eso decimos que abril tiende a normalizar un poco toda la situación, no solamente desde el punto de vista de las lluvias, sino también de la humedad que va a quedar en el suelo. Más allá que las temperaturas van a seguir siendo elevadas comparadas con los valores medios para el mes de abril. Así que acá ya empezaría a acomodarse un poco el panorama, ya pensando en la próxima campaña, ¿no? Porque ya estamos en el mes de abril, así que no estamos hablando de comportamiento para esta, pero no importa, teniendo en cuenta ese panorama, ahí empezaríamos a recuperar un poco más la humedad que nos puede ir faltando a lo largo del verano en aquellos sectores donde no reciban esos eventos puntuales. Y si vamos al mes de mayo, acá ya la cosa va cambiando hacia el otro lado de la escala, es decir, empezamos mostrando los primeros 4 meses en esta parte de la escala, es decir, lluvias por debajo de los niveles normales, abril se fue hacia la zona media, y el mes de mayo empieza a estar ya en esta zona de la escala, es decir, prácticamente todo el mapa está o con blanco o con verde. Lo más verde sobre el noreste, lo más clarito, lo más cercano a los colores blancos sobre la provincia de Buenos Aires, y a medida que nos vamos hacia el sur se va aclarando aún más. Así que, si bien hay una tendencia a que empiecen a aumentar las lluvias, en cuanto a valores relativos a los promedios normales, de todas maneras, no es un gran aumento de las precipitaciones, porque, insisto, estamos hablando de esta región de la escala, con la cual estamos hablando de lluvias levemente por arriba de los niveles medios. Para nuestra zona, a medida que nos vamos hacia el oeste, va perdiendo esa intensidad, pero de todas maneras se mantiene dentro del rango normal. Igualmente, ya si nos vamos para La Pampa, San Luis, Mendoza, mayo, junio, ya las lluvias van siendo cada vez más escasas, tirando ya casi a nulas, pero bueno, más hacia el este todavía sigue habiendo actividad de precipitaciones, y acá hay una tendencia, insisto con esto, a que se empiece a recuperar un poco más la humedad. Desde el punto de vista de las temperaturas, siguen manteniendo características por arriba de los niveles medios, ya no tan marcados. El mes de mayo ya es un mes obviamente mucho más frío, con temperaturas mucho más bajas, pero todavía manteniendo una tendencia de valores levemente por arriba de lo normal. Así que, en ese sentido, también sigue manteniendo la misma estructura que veníamos mostrando antes. Así que lo más variable en realidad es el tema de las lluvias. Sigue siendo un tema importante el
próximo trimestre, en realidad tendríamos que ir al próximo cuatrimestre, porque hasta marzo también, diciembre, enero, febrero y marzo, serían los 4 meses en donde las lluvias no nos proporcionan grandes excesos, todo lo contrario, con suerte estamos dentro de los niveles medios, incluso la mayor probabilidad esté por debajo de lo normal, con temperaturas elevadas. Por eso digo que ese cuatrimestre es clave, obviamente por el balance general, y después ya a partir de marzo en adelante, fundamentalmente abril, pero ya de marzo en adelante empieza como a acomodarse un poco el panorama. En realidad, los 2 meses más que se acomodan mucho más es abril y mayo, como vimos recién. Pero bueno, ya a partir de marzo empieza a aflojar un poco, empieza a permitir algo más de humedad. Si se acuerdan lo que vimos en el primer cuadrito, en el que mostraba la probabilidad de tener evento El Niño, La Niña, condiciones neutrales, acá ya a partir de mayo empezaba a bajar la probabilidad de condiciones de evento neutral y se emparejaba con el del evento El Niño. Esto lo decimos hoy, pero lo vamos a ir viendo con el transcurso de las próximas charlas, las próximas actualizaciones, en donde hay una cierta tendencia que se termine el evento neutral y entremos en una etapa de un evento El Niño, pero es muy incipiente. Por ahora yo me centraría más llegar hasta mayo, que hasta ahí vamos a tener condiciones neutrales, y después en las próximas charlas iremos viendo cómo va evolucionando la situación del Pacífico, si empieza a irse para un lado El Niño, o se mantiene en condiciones neutrales, o se va para el otro lado con características de La Niña. Por ahora, la mayor tendencia es que tiende a ir hacia una situación de un niño débil, una cosa así, pero es muy incipiente y me parece medio apresurado estar pensando lo que puede llegar a pasar junio, julio del año que viene, cuando todavía tenemos todo el verano por delante, que va a ser relativamente complicado. Como resumen final, como para generar los 4 puntos, en este caso 4, más relevantes de todo esto que estuvimos hablando, agrego uno más, que es esto que acabamos de mencionar, como para englobar todo. El primero sería que estamos en condiciones neutrales y que estas condiciones neutrales nos van a acompañar toda la campaña, ¿sí? Condiciones neutrales desde el punto de vista pacífico, es decir, no hay ni un aporte superior ni un detrimento en el aporte de humedad a nuestra región. Es decir, el Pacífico no juega, esta campaña queda fuera. Tenemos y dependemos del Atlántico, dependemos de cómo esté Brasil, dependemos de cómo esté Paraguay, dependemos de las situaciones más regionales, más locales, si hay algún aporte de humedad que pueda haber, que por ahora, en este periodo por lo menos, no hay no hay situaciones demasiado activas para que ingrese humedad, así que dependemos de eso para que la humedad empiece a ingresar de manera un poquito más contundente, y como por ahora no hay ningún indicio, por eso vimos mapas que tienden a ser de lluvias inferiores a lo normal. Bueno, y esto es justamente el primero de los puntos. Solo diciembre se mantenía con condiciones similares a esta continuidad de lo que ha sido octubre y noviembre. Recordemos que en octubre y noviembre hubo una tendencia a acomodarse un poco, empezó a haber algo más de lluvias, fue sectorizada, es cierto, no fue generalizada, en algunos sectores empezó en octubre, en otros empezó en noviembre y otros empezó ahora, a fines de noviembre, pero bueno, hubo una tendencia a un cambio de condiciones que todavía no mejoró nada, porque seguimos con características por debajo de lo normal en muchos sectores de la zona pampeana, pero bueno, hubo un cambio en cuanto a la circulación general, algunos terminaron muy beneficiados, otros siguen pidiendo la llegada de más lluvias. Acá, bueno, lo que decíamos antes, enero, febrero, marzo y abril siguen con tendencia de lluvias en realidad por debajo de lo normal. Recién abril empieza a tener condiciones más cercanas a los promedios, pero en general estamos en ese orden, como mucho, como tope, condiciones dentro de los promedios a nivel regional, y de ahí para abajo, difícilmente tengamos condiciones de lluvia por arriba de lo normal. Podemos estar en los promedios, pero por arriba de los promedios, difícil. De ahí para abajo, más probable. Las temperaturas, todos los mapas que vimos estaban en rojo, prácticamente, así que superiores a los promedios a lo largo de todos los meses que estuvimos viendo, toda la campaña, incluso pensando también en el otoño del año que viene, y bueno, esto que insistí varias veces, lo repetí durante la charla varias veces, el tema de las lluvias que son puntuales, de volumen importante, con acumulados significativos, pero con 2 problemas. Uno, que son puntuales, y otro que son puntuales también en el tiempo. Uno, puntuales en el espacio, es decir, abarcan áreas pequeñas, y otro que se da puntual en
en el tiempo, es decir, no es que vamos a tener día por medio estos eventos puntuales y que bueno, si no me toca hoy, me toca mañana, sino que si no me toca hoy, tengo que esperar 7, 8 o 10 días quizás hasta que se vuelva a generar un núcleo de esas características y me pueda tocar a mí esas precipitaciones. Entonces, no solamente son puntuales en el área, sino también que van a ser puntuales a lo largo del tiempo, con baja recurrencia a lo largo del periodo. Así que, bueno, tenemos ahí ese balance, ese desbalance, si se quiere, entre las temperaturas que van a empezar a ser un poco más significativas. Hasta ahora hemos tenido valores bajos toda la primavera, gran parte incluso del invierno, con temperaturas relativamente bajas. Ahora se espera que empiece a actuar un poco más el tema de la presencia del sol, la cantidad de horas luz, empieza a haber más circulación de temperaturas elevadas, entonces ahí empezamos a tener valores por arriba de la normal, y lluvias que con suerte, como dijimos, van a estar dentro de los promedios. Así que con ese balance, bueno, el tema de la pérdida de agua puede llegar a ser significativa a lo largo de todo el verano. Así que a tener en cuenta esta situación, obviamente que les agradezco por la atención, y bueno, y acá puesto a cualquier pregunta que tengan. Tenemos una pregunta, Leo, que viene desde el centro de Santa Fe, Alexis. Muy bien. Él se refiere a las tormentas, si van a ser fuertes en el verano para aquella zona que estás viendo. Sí, sí. Bueno, yo por ahí me centré un poquito más hablando del centro y sur del área pampeana, y quizás dejé afuera, así que le pido disculpas por no haber puntualizado también para Santa Fe, pero sí, el tema de Santa Fe sigue siendo, en realidad, centro de Santa Fe, Entre Ríos, sur de Corrientes, siguen teniendo esos episodios de lluvias importantes, de gran volumen, bastante significativas. Son eventos comúnmente fuertes, sobre todo por la combinación de los factores de humedad y temperatura, que empiezan a ser claves ahora, así que esa zona sí tiene un potencial riesgo de precipitaciones abundantes. Ojo, con un tema que eso sí es parecido a lo que veníamos hablando a lo largo de la charla, que es el tema de la recurrencia. No con una alta frecuencia de eventos, pero cuando se dan de manera bastante contundente, y bueno, y eso también tienen que tenerlo en cuenta. Perfecto. Bueno, eso es lo último que tenemos, así que creo que te vamos a volver a escuchar el año que viene. Bueno, esperemos que sí, que sea con las mejores noticias, que tengamos características más tranquilos, que podamos estar algo más holgados. Sí, exacto. Bárbaro. Leo, un beso grande y gracias a todos por participar. Llegamos a los 40 participantes, así que se fueron sumando ahí en cuanto arrancamos, así que muy buena audiencia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Camila, a vos y a todos. Gracias. Gracias.